Buenas noches, muchas gracias por estar acá, dándole vida a este centro cultural que pretende regresar sobre los grandes temas de nuestro país y al mismo tiempo proyectar la imagen de nuestro país al extranjero. En ese sentido, la conferencia de hoy, que conciernen al periodo quizá menos conocido y menos valorizado en una cierta época de nuestra historia, es para nosotros fundamental, máxime estando en el centro de Lima, donde uno no puede no sentir los siglos del virreinato. Es particularmente grato para mí presentar al profesor Guibovich, porque yo conocía parte de su obra y tenía ecos sobre su trabajo viviendo en el extranjero, y me quedé muy impresionado por su riguroso libro sobre libros, censura, inquisición en la época colonial. Creo que pocas personas saben como él qué se leía, qué se podía leer, qué no se podía leer, cómo circulaban los libros, cómo se producían los libros durante esos 3 siglos de nuestro virreinato. El tema, como sabemos, sigue siendo un tema mayor, porque lo que un país lee, aquello a lo que acceden sus ciudadanos, dice mucho lo que marca el horizonte mental sobre las personas que conforman esa sociedad. En ese sentido, yo quiero felicitar el trabajo admirable de penetrar la vida interior de los habitantes del virreinato, de nuestros compatriotas de esos siglos, que el profesor Guibovich viene realizando. No le quito más tiempo porque ha preparado una conferencia para nosotros. Le cedo la palabra antes de ceder la palabra a la sala para poder formular algunas preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Guibovich, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias al director, el señor Fernando Carballo, por la invitación, y gracias a todos por venir esta noche. Quiero empezar contando una anécdota. Hace años fui testigo de una escena singular en la ciudad del Cusco. En una céntrica calle, un niño había establecido un puesto de lectura de cómics. El puesto constaba de un par de hilos de nylon, de los cuales pendían los cómics, y un banco arrimado a la pared para asiento de los lectores. Existían 2 tarifas, 50 centavos por leer el texto y 25 por ver tan solo las ilustraciones. Desde que presencié esa escena, ha pasado mucho tiempo y aún me sigo preguntando cómo hacía el ingenioso niño para discernir quiénes leían y quiénes veían. Dicho de otra manera, cómo hacía para no ser engañado por los usuarios. Hoy, como en siglos anteriores, hay lectores capaces de codificar un texto mediante la interpretación de los signos y de leer las imágenes que complementan el texto. Pero también han existido los lectores que leen tan solo las imágenes. Textos e imágenes nutren la imaginación y la sensibilidad. Las formas de leer en los siglos anteriores no se diferenciaban mucho de las actuales. Ha cambiado, sí, el universo de los lectores y se ha hecho mucho más complejo el acceso a la información textual y gráfica. Aún así, es realmente fascinante para quienes nos dedicamos a estudiar la historia colonial indagar acerca de los libros, las formas de leer y los lectores de la época colonial, porque ello nos permite tomar conciencia de las continuidades y los cambios en las relaciones entre libros y lectores y del impacto de la lectura y del libro en el universo social. Esta charla es acerca de libros y lectores en la época colonial. Se trata de presentar un panorama general del tema, sobre el cual espero, o me gustaría, tener preguntas y resolver inquietudes una vez terminada su lectura. Empecemos por el principio, esto es, por explicar la procedencia de los libros. El movimiento de los libros y el de las personas no era libre a través del Atlántico durante la época colonial. Desde mediados del siglo XVI, los libros, y antes que ellos, los pasajeros, estuvieron sujetos a controles inquisitoriales y aduaneros. Así como la corona intentó impedir el paso de elementos considerados indeseables, fuera por sus antecedentes criminales como por los raciales e ideológicos, también intentó hacer lo mismo
con los libros contrarios a la fe y a la doctrina católicas. De allí que se establecieran controles tanto en los puntos de embarque en la península como en los de llegada en América. El examen de los envíos de los libros con destino al Nuevo Mundo lo hacía el Tribunal de la Inquisición con sede en Sevilla. El procedimiento comenzaba cuando el mercader exportador de libros presentaba, junto con las cajas que iba a remitir a América, una lista de los libros incluidos en ellas, la cual era examinada por los oficiales de la Inquisición, bien un calificador o un comisario. Una vez revisadas las listas, los inquisidores daban la licencia o pase y hacían constar que los libros no eran de los prohibidos, o retiraban los que figuraban en los índices y edictos. Posteriormente, la lista con la licencia pasaba a los oficiales de la casa de contratación y estos concedían el visto bueno para el destino señalado y adjuntaban la lista al registro de la nave que los transportaba. De estos trámites no debían estar exentos los personajes provistos para cargos, laicos o eclesiásticos, y los simples viajeros, aunque siempre hubo excepciones. Una vez que el navío llegaba al puerto de destino en América, se realizaba una segunda inspección o visita. Desde el arribo, de acuerdo con la ley, nada ni nadie podía entrar o salir del barco. La normativa señalaba que el comisario de la Inquisición, acompañado de un notario, del alguacil y a veces de un familiar del tribunal, debía llevar a cabo la inspección. Dichos oficiales se reunían con el capitán y los oficiales del barco y los interrogaban acerca de la procedencia de los pasajeros, su confesión religiosa, sus prácticas devotas y lecturas, así como sobre las imágenes que se transportaban. Luego del interrogatorio, los oficiales debían examinar todas las cajas y los equipajes en busca de libros prohibidos. Esta era la teoría, porque en la práctica las cosas sucedían de diferente modo, ya que la corrupción y la rutina terminaron imponiéndose sobre la voluntad de los censores. Los controles aduaneros e inquisitoriales solían ser a veces engorrosos, lentos, pero nunca un obstáculo insalvable para los comerciantes y los contrabandistas de mercaderías y de libros. La violación de la ley era frecuente, dadas las expectativas de ganancia en tierras americanas. Aun cuando el comercio de libros está documentado desde la primera mitad del siglo XVI, es a partir de la consolidación del ordenamiento institucional colonial, esto es, mediados del siglo, que libreros y comerciantes peninsulares orientaron sus operaciones hacia el mercado del virreinato peruano. Una serie de circunstancias crearon un clima propicio para el cultivo del intelecto y el consumo de los libros a partir de la década de 1550. La paz luego del periodo de las rebeliones de los encomenderos, la apertura de una universidad en Lima y la progresiva inauguración de estudios generales en los claustros de los conventos establecidos en la capital y en otras importantes ciudades del virreinato. A estos planteles de enseñanza se sumaron los colegios y seminarios conciliares fundados desde fines de siglo en Lima, Cusco, Quito y Chuquisaca. De las aulas universitarias, conventuales y colegiales egresaron numerosos estudiantes, quienes junto con sus maestros constituían el principal, aunque no exclusivo, público consumidor de la producción literaria procedente del viejo continente. Una primera cuestión por plantear es ¿qué tipos de libros llegaban de Europa y circulaban en la época colonial? Una primera clasificación simple, ¿no? Es la de agruparlos en impresos y manuscritos. Los impresos, los fabricados con letras de molde, constituían la mayoría, ya que el mercado colonial, como dije antes, desde el siglo XVI, se volvió atractivo para los grandes centros editoriales europeos. En Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo y otras ciudades del virreinato, el libro impreso que circulaba era mayormente el producido en Europa. En mucho menor proporción circulaba el libro producido por los talleres locales. La imprenta colonial fue una industria poco desarrollada, con una producción limitada, destinada fundamentalmente al mercado local. Los textos impresos en Lima, conviene precisar, trataban esencialmente de asuntos locales,
y por consiguiente interesaban y estaban destinados a los pobladores locales. Pero podía suceder, y sucedía con frecuencia, que había demanda por un libro impreso en particular, y la oferta del mismo era limitada. Entonces el lector mandaba hacer una copia manuscrita del libro, hoy sería una fotocopia, ¿no? También era una costumbre extendida que algunos autores dieran a leer amigos y allegados sus libros en versión manuscrita antes de enviarlo a la imprenta, con la finalidad de introducir mejoras, hacerlo más asequible al lector o eliminar aquellos pasajes que podrían resultar controversiales. Conocedora de la circulación y demanda de ciertos textos prohibidos en forma manuscrita, la Inquisición será particularmente celosa en ordenar su confiscación. En el mundo colonial coexistían, pues, libros impresos y manuscritos. Las temáticas de los libros que circulaban en Lima y otras poblaciones eran muy diversas: arte, literatura, historia, geografía, filosofía, entre otras. Se leían predominantemente autores católicos. La posibilidad de leer autores no católicos era, hasta donde sabemos, bastante limitada, debido a dos importantes condicionantes: uno social y otro institucional. La sociedad colonial era católica. Sus miembros creían en los valores éticos y religiosos que la sustentaban, y difícilmente se adscribirían autores e ideas contrarias al orden establecido. Los dos principales garantes de la ortodoxia en el mundo colonial fueron la Inquisición, que mediante la censura que ya en parte he mencionado, intentó frenar la circulación de la literatura prohibida, y la Universidad de San Marcos, donde el cuerpo de profesores era católico, lo cual garantizaba la ortodoxia de la cultura. La universidad era el espacio donde la cultura católica ortodoxa se reproducía, se mantenía viva y desde donde se irradiaba al cuerpo social. Ahora bien, ¿dónde se adquirían los libros? Como en la actualidad, en Lima existían librerías o tiendas de libros, no muchas por cierto, donde se podían obtener las novedades bibliográficas provenientes del viejo continente. No ha llegado a nosotros ninguna descripción de una librería, pero su apariencia interior no debía diferir mucho de la de otros establecimientos destinados a la venta de diversos géneros, porque el libro, ayer como hoy, era para el librero una mercancía. A diferencia de los establecimientos actuales, donde los libros se muestran empastados, en tiempos pasados los libros se expendían en rama, es decir, en pliegos sueltos. Una vez que el comprador decidía su compra, los pliegos del libro de su elección eran cosidos y pegados a una cubierta, usualmente de pergamino, pero también las podía haber de madera o de papel, ¿no? Y se añadían el nombre del autor y el título de la obra abreviados en el lomo de ella. Esta práctica es lo que explica que en los inventarios de algunas librerías del siglo XVII figura registrado, junto con los libros, un negro esclavo, librero, quien era el encargado de encolar y encuadernar el texto. Pero junto con estos establecimientos, que hoy podríamos llamar especializados, existían otros donde se expendían productos de muy diversa naturaleza, entre ellos libros. Así, junto con hilos, agujas, zapatos, era posible encontrar textos de gramática, religión, entre otras materias. Además de la compra en el mercado local, había la posibilidad de encargar libros a Europa, como en la actualidad se hacían pedidos a aquellos que retornaban o a los libreros establecidos en la península ibérica. También era dable servirse de los pedidos que hacían las órdenes religiosas para hacer los propios. A inicios del siglo XVIII, los jesuitas del Perú se abastecían de textos gracias a la bien montada red de adquisición de libros que existía entre los libreros europeos y la